de 10 años se retuerce de dolor. Todo su cuerpo grita. Las máquinas a su alrededor pitan, miden, registran todo, menos el sufrimiento. Alejandro, su padre, uno de los hombres más ricos de la Ciudad de México, observa. Los principales expertos del país han dicho lo mismo. No hay cura. Su riqueza, todo ese poder, toda esa tecnología, no pueden salvar a su hijo. Y lo consumen. Está acorralado, desesperado, al borde del colapso emocional, pero no puede admitirlo ni siquiera a sí mismo. La enfermedad de Mateo es rara y cruel. Artritis juvenil que no responde a ningún tratamiento conocido. Han pasado 5 años, 5 años de dolor constante, medicamentos cada vez más potentes, procedimientos invasivos que funcionan durante semanas, y luego todo vuelve a empeorar. Alejandro llenó la habitación de su hijo con tecnología de vanguardia, monitores cardíacos, máquinas automatizadas de fisioterapia, sistemas de control de temperatura, todo lo que el dinero puede comprar. Pero la habitación se ha convertido en una prisión. Frío, sin luz natural, sin risas, sin vida. Mateo no sale de allí. A sus 10 años, el niño ya ha pasado más tiempo en el hospital que en libertad. Alejandro es un hombre construido sobre certezas. Magnate tecnológico, viudo desde hace 3 años, cree que todo problema tiene solución. Y si no la hay, la compras. Nunca ha fracasado. Construyó un imperio desde cero. Pero su hijo se está derrumbando. Y no puede arreglarlo. Esta impotencia lo carcome. Así que Alejandro hace lo que siempre hace cuando se siente amenazado. Arremete. Trata a Mateo como un proyecto fallido en lugar de como un hijo que sufre, como un problema técnico que no puede resolver. Ha creado una barrera entre ellos, no de frialdad, sino de distancia profesional. Médico tras médico, máquina tras máquina. Nunca abrazos, nunca historias, nunca él. Ahí es donde entra Isabella. Tiene 12 años, hija del nuevo jardinero de la mansión de Alejandro, un hombre llamado Ricardo que necesitaba trabajo desesperadamente. Isabella es diferente. Creció en las montañas de Boyacá, en un pueblo donde la modernidad aún no había llegado. Su abuela, una mujer llamada Doña Carmela, es sobadora, una curandera tradicional respetada en toda la región. Isabella creció aprendiendo de ella. ¿Qué hierbas usar para la inflamación? Cómo dar masajes que relajan el cuerpo y calman el espíritu. Cómo escuchar el cuerpo de las personas y comprender lo que realmente duele. No es brujería, es sabiduría ancestral, transmitida de generación en generación. Un día, mientras Isabella ayuda a su padre en el jardín de la mansión, oye un llanto ahogado proveniente de la habitación de Mateo. Su padre le advierte, «No te metas, el jefe es un hombre sin paciencia». Pero Isabella no puede ignorar el sonido de un niño sufriendo. Sube las escaleras, llama suavemente a la puerta. Alejandro abre, sorprendido e irritado. «¿Qué desea?», pregunta, a punto de gritar. Isabella no pestañea. «Señor, con el debido respeto, mi abuela me enseñó algo que alivia el dolor. Es un masaje de hierbas. Si me lo permite, me gustaría probarlo con su hijo». Alejandro la observa unos segundos. Luego suelta una risa fría y amarga. Abre su cartera. Saca un fajo de billetes. Los arroja a los pies de la chica. «Te pagaré $1000 si esta brujería funciona». Se burla, con la voz áspera como el cristal. «Ahora, cúralo, genio». El dinero cae al suelo. Los billetes se esparcen como confeti en un funeral. La humillación es total, completa. Toda la sala parece respirar con su desprecio. Incluso Mateo, a pesar de su dolor, siente el frío en el aire. Nadie esperaba lo que sucedería después. Nadie estaba preparado, porque Isabella no llorará, no huirá, no recogerá el dinero del suelo, ni siquiera mira los billetes esparcidos. Su mirada permanece fija en Alejandro, tranquila, segura, firme, y cuando habla, su voz es suave, pero tiene un peso que paraliza al millonario. «No quiero su dinero, señor», dice, palabra por palabra, con una calma que desarma por completo al hombre que tiene delante. «Mi precio es mucho más alto, y no estoy segura de que pueda pagarlo». Alejandro siente algo que no ha sentido en años. Incertidumbre. La habitación queda en silencio.
Mateo, a pesar del dolor, abre los ojos. Incluso las máquinas parecen hacer menos ruido. Y en ese instante, algo empieza a cambiar. Algo que ninguna tecnología, ningún dinero, podría haber iniciado solo. ¿Más fuerte?, pregunta Alejandro con incredulidad. Su voz delata sorpresa, incluso un toque de ira. Nadie lo desafía así. Nadie le dice que no a su dinero. Pide tu precio, continúa, esperando ya oír una cifra absurda que pueda retirar de su cuenta bancaria y olvidarse. Pero a Isabela no le interesan los números. Mira a Mateo, ve al niño acurrucado en la cama, rodeado de máquinas que pitan constantemente, y algo se le encoge en el pecho. Conoce este dolor. Lo ha visto muchas veces en Boyacá. No es solo físico, es el dolor de un hijo que ha perdido a su padre, aunque ese padre aún respire a su lado. Alejandro regresa con Isabela. Sus pasos resuenan en el suelo de mármol. Habla, ordena, como si estuviera en una sala de juntas con ejecutivos temblando ante él. ¿Cuánto quieres? Isabela respira hondo. Mi precio. Comienza, con su voz penetrante en el aire de la sala. Es una hora de tu tiempo. Durante esa hora te sentarás aquí, junto a tu hijo. No habrá teléfonos, ni computadoras, ni llamadas de negocios. Nada. Tu única tarea será tomar la mano de Mateo y contarle una historia. Una historia feliz sobre su madre. El silencio que sigue es ensordecedor. Alejandro siente como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Su rostro palidece. Mateo, incluso en la cama, siente el peso de la propuesta. Isabela espera. No se echa atrás, no pestañea, no se disculpa. Si puedes pagarme con una hora de tu corazón, concluye con la voz ligeramente temblorosa, haré mi trabajo gratis. Pero si no puedes, darme esa hora entonces, con el debido respeto, ningún masaje curará a tu hijo, porque su enfermedad no empezó en su cuerpo, empezó aquí, se señala el pecho con delicadeza, cuando perdió a su madre y le dieron máquinas en su lugar. ¡Qué palabras tan poderosas! La sabiduría de esta niña trasciende fronteras. Esta historia transcurre en Colombia. ¿Y tú, de qué ciudad del mundo te emocionas con nosotros? Deja tu país y qué hora es allí en los comentarios. Alejandro siente como si las paredes de la habitación se cerraran sobre él. Nadie lo había confrontado así. Nadie. Su riqueza lo ha aislado de las críticas reales, de las verdades que duelen. Y ahora, una niña de 12 años, la hija del jardinero, lo tiene en la cara, diciéndole lo que ya sabe, pero se niega a admitir. Abre la boca para hablar, para estallar de ira, para despedir a Ricardo y a su hija, para ordenar a seguridad que la saquen. Pero algo lo detiene. Tal vez sea la mirada de Isabela, tan segura, tan pura en su convicción. O tal vez sea Mateo, cuya mirada está fija en él, con una mezcla de esperanza y miedo. ¿Me estás juzgando?, pregunta Alejandro, con voz baja y amenazante. Tú, una chica de un pueblo pequeño, ¿crees saber más de mi hijo que los mejores médicos del país? Isabela no duda. No lo juzgo, señor. Ofrezco la única medicina que los médicos no pueden recetar. Conozco el dolor. Mi madre murió cuando yo tenía 3 años. Mi abuela me crió. Nunca tuvo dinero para máquinas, pero tuvo tiempo. Tenía historias, tenía presencia, y eso fue más que suficiente para curarme. Alejandro siente cada palabra como un golpe, porque sabe que ella tiene razón, y odia ser confrontado con su propia verdad. Se aleja, caminando hacia la ventana. A través del cristal blindado puede ver el jardín de abajo donde Ricardo trabaja, podando inconscientemente las rosas. Alejandro piensa en su esposa, Marina. Murió tan rápido. Un accidente de coche. Un segundo. Su vida entera en pedazos. Y desde entonces has canalizado toda su energía en salvar a Mateo, en no dejar que nada lo vuelva a sorprender. Pero en el proceso, perdió a su hijo de una manera diferente. Más lenta, más silenciosa, más completa. Si no puedo contar estas historias, murmura Alejandro, casi para sí mismo, ¿cómo esperas que empiece ahora? Isabela se acerca a él. Su mano, pequeña y firme, le toca el hombro. Porque su hijo sigue aquí, señor. Porque aún tiene tiempo. Y porque usted aún tiene amor para dar. Todo lo que ha hecho hasta ahora ha sido por amor, solo que perdido.
encaminado en la dirección equivocada. Su hijo no necesita tecnología, necesita a su padre. Alejandro cierra los ojos. Siente el peso de todos estos años acumulándose sobre sus hombros. La culpa, la impotencia, la soledad. Todo lo que intentó evitar llenando la vida de Mateo de máquinas y especialistas. Isabela espera, no presiona. Simplemente ofrece la verdad, cruda y sin adornos. De acuerdo, dice Alejandro finalmente, con la voz apenas por encima de un susurro. Lo haremos. Algún día. Pero se vuelve hacia Isabela. Si esto no funciona, si solo eres otro charlatán engañándome, descubrirás mi lado más oscuro. Isabela sonríe levemente, sin miedo. No te engañaré, señor, y no te dejaré escapar de esta hora sin hacer exactamente lo que prometí. Contarás esas historias. Te quedarás allí, porque tu hijo merece un padre presente, y porque tú, en el fondo, sabes que tienes razón. En ese momento, algo se rompe en Alejandro. No es solo aceptación, es rendición, rendición, una apertura a algo que creía muerto en su interior. Comienza el camino hacia el milagro. La armadura del millonario finalmente se rompió. Creemos que la verdadera sanación comienza con la humildad de pedir ayuda. Si sentiste la fuerza de este momento, comenta: Dios bendiga a esta familia para enviar tu luz a su camino de sanación. Isabela prepara todo con esmero. Baja al jardín, donde su padre, Ricardo, poda las rosas. Papá, necesito hierbas, menta, manzanilla, jengibre fresco y necesito agua caliente. Ricardo la observa con curiosidad. Ella explica brevemente. Intentará ayudar al niño. Él simplemente asiente, confiando en su hija, sabiendo que lleva dentro la sabiduría de doña Carmela. Isabela cosecha las plantas con cuidado, susurrando gracias a la tierra mientras las recoge, tal como le enseñó su abuela. Cada hierba se elige con un propósito: manzanilla para calmar, jengibre para reducir la inflamación, menta para aliviar la tensión muscular. Mientras tanto, Alejandro está solo con Mateo. El niño lo observa con recelo, como si su propio padre fuera un extraño, y quizá lo sea. ¿Cuántas veces se ha sentado Alejandro con él? ¿Cuántas veces han hablado? Alejandro siente que el pánico se apodera de él. ¿Cómo empiezo esto?, piensa. Pero entonces Mateo susurra: «Papá, ¿me vas a contar de mamá?». Con esas 3 palabras, Alejandro siente que el suelo cede bajo sus pies. Porque en 5 años, Mateo nunca ha pedido esto. Nunca ha mencionado a Marina. Era como si su nombre estuviera prohibido, un territorio demasiado peligroso para explorar. Alejandro siente que las lágrimas le queman los ojos. «Sí, mi hijo», responde con la voz quebrada. «Te lo contaré». Isabela regresa con todo listo. Un tazón de agua caliente con hierbas, toallas limpias y aceites naturales que su abuela preparó especialmente. Pone música suave de fondo, no con auriculares, sino con una pequeña radio vieja que Ricardo tenía en el jardín, que solo reproduce los sonidos naturales de un instrumento de cuerda. «Ahora», le dice Isabela a Alejandro, «empieza. Háblame de ella, de cómo era, de cómo te hacía reír, de lo que sea. Sé sincero». Alejandro se sienta junto a su hijo, tomando la pequeña mano de Mateo, y comienza. «Tu madre», dice Alejandro lentamente, «era la persona más viva que he conocido. Bailaba mientras cocinaba, bailaba literalmente, con cucharas de madera como micrófonos, cantaba las canciones equivocadas, completamente desafinada. Pero no importaba, porque cuando la mirabas solo veías felicidad, pura, real». Mientras Alejandro habla, Isabela comienza su trabajo. Sus pequeñas y cálidas manos tocan los pies de Mateo, masajeando suavemente, aplicando los aceites infusionados, sintiendo dónde se acumula la tensión. Pero no solo masajea el cuerpo, trabaja con intención, con presencia, con la calidez de quien realmente quiere ayudar. «Te adoraba desde antes de que nacieras», continúa Alejandro, con la voz cada vez más fuerte, encontrando ritmo en los recuerdos. «Te hablaba en el vientre materno, te leía poesía. Siempre pateabas cuando leía a Neruda, como si supieras que era poesía de amor». Las manos de Isabela suben,
acariciando sus rodillas, sus caderas, los lugares donde Mateo siente más dolor. Y algo extraordinario comienza a suceder. El cuerpo de Mateo, que había estado tenso durante tanto tiempo, comienza a relajarse. No es solo relajación física, es como si la tensión emocional también se liberara, como si todo lo que había estado reteniendo, miedo, soledad, extrañar a su padre, se liberara junto con el dolor muscular. Alejandro habla durante 45 minutos seguidos. Habla de cómo Marina quería ser bailarina, pero eligió ser madre. Cómo le dejaba notas de amor en la lonchera a Alejandro para que las encontrara en el trabajo. Cómo amaba el mar y cómo planeaban llevar a Mateo a las playas de Oaxaca cuando cumpliera 5 años. Habla del día del accidente, de cómo gritó, de cómo sintió que su mundo se derrumbaba. Y al llegar a estas últimas palabras, Alejandro llora, de verdad, con lágrimas corriendo por su rostro mientras toma la mano de su hijo. Isabela termina el masaje en los últimos minutos. Coloca una compresa tibia en el pecho de Mateo, justo donde late su corazón. Ahí, susurra, tu abuela decía que el dolor negado deja cicatrices, pero el dolor honrado, sentido, compartido, ese dolor sana. En ese preciso instante, mientras Isabela pronuncia estas palabras, Mateo, que no había dormido bien en meses, cierra los ojos. Su respiración se vuelve profunda y regular. No solo se está quedando dormido, está encontrando paz. Por primera vez en años, el niño duerme profundamente, sin temblores, sin gemidos nocturnos, sin dolor que lo despierte cada 2 horas. El milagro ocurrió, no con máquinas, sino con amor, historias y presencia. Si tu corazón se llenó de paz al presenciar esta escena, deja un me gusta como amén a este momento de sanación. Bendice este video con tu me gusta. Alejandro permanece sentado allí, sosteniendo la mano de su hijo dormido, observando cómo el rostro del niño finalmente se relaja. Isabela cubre a Mateo con una manta y se aleja en silencio. Al llegar a la puerta, Alejandro susurra, gracias. Pero no es simple gratitud, es reconocimiento. Es admitir que se equivocó, que Isabela tenía razón, que su sabiduría, proveniente de un pueblo en las montañas de Boyacá, era más poderosa que toda la tecnología que él pudiera comprar. Y en ese momento de absoluto silencio, con las máquinas finalmente apagadas, con solo el sonido de la respiración tranquila de un niño sanando, todo cambia, todo, para siempre. Las semanas siguientes son un renacimiento silencioso. Isabela regresa 3 veces por semana para continuar el tratamiento de Mateo. Y en cada sesión, Alejandro está allí, tomando la mano de su hijo, contando historias, a veces sobre Marina, a veces sobre su propia infancia, sobre errores que ha cometido, sobre arrepentimientos que nunca ha compartido con nadie. La habitación también comienza a cambiar. Las máquinas se apagan una a una, no porque ya no sean necesarias, sino porque ya no son el centro de la vida de Mateo. Se abre la ventana, entra la luz natural, se coloca una planta en el alféizar, y luego, libros, dibujos que hace Mateo, fotografías de Marina extendidas por la pared. Los especialistas médicos están desconcertados. Las pruebas muestran una mejoría constante. La inflamación disminuye gradualmente. La movilidad de Mateo aumenta. Pero cuando le preguntan a Alejandro qué nuevo tratamiento ha comenzado, qué fármaco experimental ha recibido, qué tecnología revolucionaria ha adquirido, simplemente sonríe. Nada de eso, responde. Mi hijo ha empezado a recuperar a su padre. Los médicos no lo entienden, no pueden cuantificarlo, no pueden escribirlo en una receta, pero ven los resultados y empiezan a cuestionar todo lo que creían sobre la curación, sobre lo que realmente importa para el cuerpo. 3 meses después, Mateo sale de su habitación por primera vez en 5 años. Alejandro lo carga en hombros, no porque no pueda caminar, sino porque quiere sentir el peso de su hijo cerca. Bajan las escaleras juntos, despacio, con cuidado. Llegan al jardín donde trabaja Ricardo, y cuando Ricardo ve a Mateo caminando, a pesar de estar aún en las primeras etapas de la recuperación, llora, porque conoce la historia, porque su trabajo como jardinero lo ha
presenciado todo. Isabela también está allí ayudando a su padre con los parterres. Cuando ve a Mateo, sonríe. No es una sonrisa de victoria. Es la sonrisa de alguien que ha cumplido su misión con integridad. Una semana después, Alejandro reunió a todo su equipo empresarial en su mansión. Ejecutivos, abogados, contadores, todos a la espera de anuncios sobre nuevos proyectos, expansiones e inversiones. Pero Alejandro tenía otro anuncio. Estaba creando una fundación a nombre de Marina. La Fundación Marina Quintero para la Medicina Tradicional y Ancestral, anunció. El objetivo es preservar, estudiar y validar científicamente las prácticas curativas tradicionales de Colombia, especialmente las provenientes de comunidades indígenas y rurales. Inversión inicial, $5 millones. Porque descubrí, les dijo Alejandro a los confundidos ejecutivos, que la sanación no se trata solo de tecnología, se trata de sabiduría, se trata de humanidad. Y entonces llega el gesto que más impacta. Alejandro nombra a doña Carmela, abuela de Isabela, primera directora honoraria de la fundación. La recoge personalmente en Boyacá. El viaje queda documentado porque Alejandro quiere que todos lo sepan. Un hombre de Ciudad de México, multimillonario, pide humildemente consejo a una mujer del pueblo. Cuando doña Carmela llega a la mansión, no se intimida. Abraza a Mateo, lo toca con las mismas manos que han tocado a generaciones de boyacenses y dice: «Este niño estará bien, porque por fin su padre ha aprendido a escuchar». Alejandro vuelve a llorar, pero esta vez es de felicidad. Isabela recibe una beca completa para estudiar medicina tradicional en una universidad que Alejandro ayudó a crear en colaboración con la fundación. «Quiero que seas un puente», le dice, «entre el mundo del que vienes y el mundo al que llegarás. Quiero que les demuestres a estos médicos, a estos científicos, que la sabiduría ancestral es ciencia, que es válida, que salva vidas». Isabela asiente, honrada pero con los pies en la tierra. «Lo haré», promete, «pero porque creo que es lo correcto, no porque me pagues». Alejandro ríe. Es una risa genuina, algo que rara vez le sale. «Precisamente por eso confío en ti». Un año después, Mateo no solo puede caminar con normalidad, sino que también empieza a practicar deportes. Fútbol, ciclismo, cosas que los médicos le dijeron que nunca podría hacer. Alejandro lo acompaña a todas partes, no como un hombre que intenta solucionar un problema, sino como un padre que ha redescubierto la alegría de estar presente. Sigue trabajando, sigue dirigiendo su negocio, pero ahora con prioridades claras. La familia es lo primero. La Fundación Marina Quintero crece. Investigadores de Europa y Estados Unidos llegan para estudiar con doña Carmela. Se empiezan a documentar historias de sanación, y todo comenzó porque una niña de 12 años tuvo el coraje de decirle la verdad a un hombre poderoso. Isabela vuelve a menudo a la mansión de Alejandro para visitar a Mateo. Se han hecho amigos. Ella le enseña sobre plantas, él le enseña sobre tecnología, un verdadero puente entre dos mundos. Un día, Mateo le pregunta a Isabela: «¿Por qué fuiste tan valiente? ¿Por qué no le tuviste miedo a mi padre?» Isabela reflexiona un momento: «Porque vi sufrir a un niño, y porque mi abuela me enseñó que el verdadero poder no está en el dinero ni en la ira. Es saber quién eres y defenderlo. Tu padre tenía poder, pero estaba perdido. Encontrarlo era más importante que tenerle miedo». Alejandro, escuchando esta conversación desde lejos, siente que algo se agita de nuevo en su pecho. Porque ella tiene razón, estaba perdido, y una niña de un pequeño pueblo lo encontró, y en ese encuentro su hijo sanó, y él también.